El pasado miércoles estuvimos más bien trabajando el aspecto histórico del surgimiento de Pentecostés a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en Estados Unidos. Un poquito, ¿verdad? Tocamos un poco base sobre eso y también hablamos de cómo Pentecostés llega a Puerto Rico. Y hoy por hoy, amados hermanos, ¿verdad? Y amigos que me ven, y ¿verdad? Aprovecho para saludar todos los hermanos que se están conectando ahora mismo. Precisamente, pues, en Pentecostés en Puerto Rico fue una bendición del Señor, fue una manera, fue un mecanismo del Espíritu para lograr propagar el Evangelio de una forma efectiva, de una forma dinámica a través de toda la isla. Como hablamos en la vez pasada, en Puerto Rico el Pentecostés llegó alrededor de 1916, la experiencia pentecostal, ¿verdad? Como la conocemos. Pero ya habían iglesias históricas en Puerto Rico, pero no habían logrado la penetración en cuanto al evangelismo en toda la isla, pero Pentecostés trajo un estilo único, un dinamismo, pues que logró calar en el corazón del puertorriqueño y formar toda una revolución en términos del evangelismo en Puerto Rico, y Puerto Rico fue terreno fértil para el evangelio del Señor, gracias, ¿verdad? Y parte de lo que somos hoy como pueblo, como Puerto Rico, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido, hemos pasado situaciones, pruebas, pero siempre hemos sentido que Dios está ahí con nosotros. Ha sido, ¿verdad? Porque Puerto Rico fue terreno fértil para el evangelio, el corazón del puertorriqueño se abrió a Dios. Y como dice la palabra en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y se arrepintieren en sus malos caminos, ¿verdad? Y de sus pecados, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que Puerto Rico es el testimonio vivo de lo que es ese verso puesto en acción, el puertorriqueño, entonces, de principios del siglo XX, aún con todas las situaciones que estaban pasando allí, históricas, sociológicas, ¿verdad? Culturales, Pentecostés tuvo una cabida, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? A través de la experiencia pentecostal, tuvo una cabida en el corazón del puertorriqueño, y eso entonces, hoy día, entonces disfrutamos de esa herencia de evangelio. Puerto Rico no solamente aquí, ¿verdad? Puerto Rico también se convirtió en una plataforma evangelística para las naciones, donde de aquí han salido misioneros para todas partes del mundo, y aquí pues ha habido infinidad de ministerios pastorales, evangelistas, ¿verdad? Diferentes ministerios que han salido de aquí, de nuestra tierra. Así que pues, amados hermanos, a modo de recapitulando lo que vimos en la vez pasada, y de esa manera entonces vamos pues hoy entonces trabajaremos en la tercera parte de este estudio o esta exposición bajo el tema Descubriendo nuestras raíces pentecostales. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ya que vimos en el pasado estudio cómo llegó Pentecostés a Puerto Rico y cómo fue ese primer culto pentecostal, donde se dice, ¿verdad?, que nace Pentecostés en Puerto Rico, específicamente en la ciudad de Ponce, y se propaga entonces para toda la isla. Pues ahora vamos a ver un poco de lo que fue el desarrollo del pentecostalismo en esos años, principalmente visto desde la óptica de la Iglesia de Dios Pentecostal, siendo, ¿verdad?, ese primer concilio, esa primera organización, ese primer organismo de pentecostalismo puertorriqueño que se organiza. Luego, más adelante, otras vertientes, o más bien organizaciones o concilios pentecostales se fundan en Puerto Rico, como lo es la Asamblea de Dios, como lo es Mission Board, como es Defensores de la Fe, y otros tantos que conforman lo que hoy día se conoce como la FRAPE, que es la Fraternidad de Concilios Pentecostales. Y había mencionado también la vez pasada el asunto de que también hay iglesias conocidas como neopentecostales, que no necesariamente siguen los postulados del pentecostalismo tradicional como nosotros, pero sí, pues, dentro de su liturgia tienen énfasis pentecostal, tienen énfasis al Espíritu Santo también, al igual que como nosotros. Así que, y para los amigos que nos ven, mire, esto de pentecostales, simplemente somos cristianos, le servimos al Señor, le servimos a Cristo. Lo único que lo hacemos, ¿verdad?, desde una iglesia que hay un énfasis particular al Espíritu Santo, que no todas las iglesias
le dan, ¿sabes? Hay unas iglesias como las bautistas, como las presbiterianas y otras metodistas que no necesariamente le dan este énfasis al Espíritu Santo como le da la iglesia pentecostal. Y el énfasis que, como lo vimos en el primer video, en el primer estudio, precisamente surge Pentecostés de aquellas iglesias históricas comenzar a revisitar lo que es el libro de Hechos y la experiencia del Espíritu Santo y volver entonces a pedirle a Dios la manifestación de ese Espíritu Santo, recordando que Jesucristo dijo que si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden. Así que en esa situación, entonces, pues Pentecostés llega a Puerto Rico, comienza los primeros pasos, los primeros pininos de esta nueva experiencia cristiana en Puerto Rico. Y de esta manera, entonces, antes de proceder, ¿verdad?, a hacer el recuento histórico, quiero enmarcar esta exposición en el siguiente texto. Pero me gustaría, ¿verdad? Comencé a hablar y unas cosas, pero me gustaría, antes de continuar, hacer una oración, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que nos dirija en esta exposición y nos ayude, y a ustedes, ¿verdad?, que están allá, tengan bien atentos y puedan ser beneficiarios de este material. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia, oh Señor. Te doy gracias por esta salvación tan grande. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, que lo hizo posible, Señor. Ese sacrificio en la cruz, Señor, donde venciste, Señor del cielo, donde, oh Dios mío, venciste el pecado, venciste la muerte, venciste el diablo, venciste el pecado, Dios mío, venciste, oh Dios mío, las transgresiones, Señor, venciste las tribulaciones, Dios mío. ¿Qué no venciste allí, Señor, en esa cruz del Calvario? Y te damos gracias porque esa victoria que tú alcanzaste en la cruz del Calvario es nuestra en virtud de esa fe, oh Dios, que hemos depositado en ti, Señor. Plena fe y confianza en Cristo. Padre, en esta hora, oh Dios, en esta hora, clamo a ti, oh Dios, pidiéndote que en estos momentos que estamos haciendo esta disertación, nos ayude, oh Dios mío, nos dé de nuevo, oh Dios, nos dé claridad, oh Dios, para hablar estas verdades, oh Dios mío, de esta historia, oh Dios mío, esta exposición, que este material, oh Dios mío, esta información que estamos compartiendo sea de grande beneficio a nuestros hermanos en la fe, oh Dios, allí, oh Dios, en sus hogares, oh Dios mío, viendo esta transmisión. Te pedimos en manera especial los ayudes a seguir adelante, oh Señor, y que seamos, oh Dios mío, inspirados por esta información que vamos a compartir, por esta historia, Dios mío, de nuestra iglesia de Dios pentecostal, Dios mío, que ha sido un testimonio vivo, Señor, del mover de tu Espíritu Santo en nuestra Borinquen querida. Todo te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pues antes de continuar, ¿verdad?, quiero dejarles saber, amados hermanos, que pues si están conectados por ahí, les invito, ¿verdad?, a dejar sus palabras de saludo. Si hay alguna pregunta o algo, ¿verdad?, en confianza me la pueden dejar y en la medida que podamos contestarla, la contestamos. Pero por lo menos aquí, ¿verdad?, vemos a los hermanas Merari Ramos, Dios le bendiga. También, ¿verdad?, tenemos aquí por aquí, ¿verdad?, saludos, Mary Ramos. Tenemos también a Ada Nicole, que nos saluda. Tenemos también al pastor Samuel Correra, que están conectados. Tenemos a mi mamá, Milagros Milan, que me echa la bendición. Bendiciones, mamá. También la familia Talavera González. Dios les bendiga a todos. Así que amén. También nuestro hermano Moisés Valentín y Irma Pérez también nos dan sus palabras de salud. Muchas gracias, mis hermanos, por estar allí conectados. Y a los hermanos, ¿verdad?, que siempre nos ven, nos dan su like. Jorge Valentín, por ahí Yunelis Acevedo. Muchas gracias. Y en confianza, estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Y si está ahí, pues, si quiere dejarnos otras palabras de saludo y al final, ¿verdad?, las mencionamos. Y al igual que si tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad?, lo puede hacer y seamos beneficiados. Quiero marcar esta exposición en el siguiente texto de la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8. Y dice así: yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A mí este pasaje bíblico siempre me ha fascinado, porque
¿verdad? Jesucristo en su ministerio no le estaba diciendo a los discípulos que no se iba a quedar con ellos, Jesucristo en su fase física, pero que convenía que él se fuera. En otra parte de la escritura, él dice que cosas mayores que las que él hizo nosotros haríamos, ¿verdad? Porque él iba al Padre. Y entonces en este caso nos envía el Espíritu Santo, el cual nos ayudaría, y que en este caso el Espíritu Santo, la ausencia de Cristo en la tierra, compensaría en mayor magnitud el trabajo que había que hacer en esta tierra posterior a la partida de nuestro Señor. Recordando que el Señor partió, pero que prometió que iba a volver. Estamos esperándole. Así que el trabajo evangelizador del mundo no hubiese sido posible sin el sostén y sustento del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, desde que Cristo ascendió a los cielos y 10 días después llegó allá en Jerusalén, como narramos en la primera parte de esta exposición, nos ha acompañado a la iglesia en todo este devenir, en casi, bueno, poco más de 2000 años del nacimiento de la iglesia. De manera, amados hermanos, que es esencial para nuestra vida, y no hubiese sido posible la evangelización del mundo como lo hemos hecho hasta ahora si no hubiese sido por esa ayuda del Espíritu Santo, el Paracleto. Así que en ese sentido, pues continuamos en el nombre del Señor acá. Así que vamos a hablar de la fundación de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y pues obviamente este servidor, ¿verdad? Yo estoy haciendo este video en calidad de superintendente de escuela bíblica de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Aceitunas de Moca. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es nuestra iglesia, nuestra organización, que hoy por hoy en Puerto Rico ostenta sobre 500 iglesias, casi 600 iglesias, congregaciones. Creo que la feligresía pasa de los 200,000 o 300,000 feligreses, ¿verdad? No tengo esa estadística última. Pero también tenemos Iglesia de Dios Pentecostal, tanto en Estados Unidos, ¿verdad? A través de todos los estados, como también Centro, Suramérica y en otros continentes, como lo es el continente asiático, en el país de la India, el continente africano tenemos iglesia, y también el continente europeo tenemos iglesias nuestras. Así que puede ser una iglesia que Dios ha bendecido, y una iglesia entregada a lo que es hacer misión y evangelismo. Así pues que, hablando un poco de lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal, en cierta manera estamos hablando del pentecostalismo puertorriqueño. Así que vamos a entrar, ¿verdad?, por década. Yo voy a estar hablando un poquito por década, y le adelanto que solamente voy a llegar hasta la década del 70, y solamente voy a puntualizar los acontecimientos más importantes o más sobresalientes de cada década, porque hay mucha historia y no hay tiempo, ¿verdad? Esto no nos da el espacio para hablar tanto detalle, pero por lo menos para dejarle algo de cómo fue el desarrollo de la iglesia posterior, como le dije, a aquel 3 de noviembre de 1916, donde Juan Lugo, junto con Salomón Feliciano y su esposa Dionisia, celebraron aquel primer servicio en la intersección de las calles Intendente Ramírez y Acueducto en Ponce, donde pues, se dice, ¿verdad?, que nació Pentecostés, 11 personas se convirtieron al Señor, un culto glorioso que no acababa, y de ahí entonces empezó, ¿verdad? Ese fue el inicio de entonces en Ponce se propaga lo que es Pentecostés, y mucha gente comienza a convertirse, y ¿verdad?, el Señor a desarrollar la obra. Así que antes, ¿verdad?, de eso, ¿qué pasó entonces más o menos, ¿verdad?, a grosso modo entre 1916 a 1921? Pues las noticias impactantes de lo que comenzó a ocurrir con ese primer grupo de convertidos propagaron rápidamente como por toda la ciudad de Ponce, las noticias de lo que estaba pasando allí, y muchas vidas comenzaron a venir al Señor. O sea, es algo glorioso, maravilloso, ¿verdad?, lo que empezó a ocurrir de vidas convirtiéndose al Señor. Así que la nueva iglesia, y ahí pues pongo una foto de cuando hace unos añitos atrás unos hermanos fuimos a Ponce. Esto hace más de 10 años, amados hermanos. Fuimos a Ponce, y hay un grupo de hermanos, ¿verdad?, que fuimos en excursión. Ese edificio que usted ve ahí, donde están entrando esos hermanos, es lo que fue la primera capilla pentecostal. Fue ese lugar el hogar de José Camaroni,
donde aquel día 3 de noviembre de 1916, él prestó su hogar para que se continuara el culto allí. Lo único que en la historia, ¿verdad? En aquella ocasión, aquella noche del 3 de noviembre de 1916, el culto continuó en los altos, en los altos de ese lugar, pero luego entonces él cedió los bajos para que entonces se estableciera allí la primera iglesia. Entonces, esta primera iglesia pues vino a ser, ¿verdad?, como la sede por mucho tiempo de lo que era la iglesia de los pentecostales. Luego entonces de ahí se mueve, ¿verdad?, cuando empieza a crecer los hermanos, pues se mueve a otro lugar que es la iglesia de mayor cantera, porque básicamente, ¿verdad?, ese sector allí es mayor cantera en Ponce. Y esta nueva iglesia pues logró desarrollar tal magnitud que se convirtió en bastión, de esta incipiente iglesia. Cuando hablamos de bastión, pues era como el headquarter o el centro de operaciones para de ahí entonces salir a evangelizar y seguir haciendo obras, teniendo hijas, nuevas obras pues, que se siguieron uniendo, nuevas congregaciones que se siguieron uniendo. Así que así pues fue el desarrollo de esa iglesia. Ahí le pongo una fotito, ¿verdad?, de cómo eran, especialmente en el área del campo, las capillitas o las iglesitas, ¿verdad?, que se construían, ¿verdad?, bien rústicas, bien con material, ¿verdad?, madera, o sea, era lo que se tenía. Así que para el 1921 ya existían sobre 13 congregaciones, producto de 5 años de duro trabajo evangelístico. A la derecha, una de las primeras capillas pentecostales en el área norte fue fundada en 1920 en el barrio Pastales de Utuado. O sea que el pentecostalismo logró penetrar donde las iglesias históricas no penetraban, la zona montañosa. Fue uno de los énfasis de los pentecostales, empezar a evangelizar en esas áreas tan remotas. Así que al momento, entonces, en esos 5 años, pues como le estaba diciendo, ya habían seguido el trabajo evangelístico, se habían fundado otras obras. Ya en 1921, 5 años después, ya habían establecidas sobre 13 obras. Y en lugares tan diversos como obviamente Ponce, que fue en 1916, Playa de Ponce y Mayagüez en 1917. En el 1918 se funda Arecibo, Aybonito de Atillo, Galicia en Ponce, Islote de Arecibo, París de Laja, Lares, Santurce. Vean que cómo no se quedaron allí en Ponce, se fueron moviendo por diferentes regiones bastante lejanas. Esa iglesia de Pastales de Utuado que enseñé ahorita fue en 1918 y Laja en el 1921. Así que ya cuando, habiendo ya crecido la obra, ya era menester organizarse un poco mejor, ¿verdad?, para trabajar más eficientemente la obra del Señor. Así que comenzamos entonces esa década de 1921 de 1921 a 1930, donde entre los asuntos más importantes que se dieron en esa década fue la Asamblea Constituyente para constituir la obra, ¿verdad?, hacer un liderazgo, una junta de oficiales y darle estructura a esa iglesia administrativa y, claro está, la continuación de la expansión de la obra. En esa primera convención constituyente, que fue celebrada en Arecibo los días 4 al 7 de noviembre de 1921, hubo representación de entre 13 a 15 congregaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de representación es que fue su pastor, posiblemente con algún delegado o dos, dependiendo de la cantidad de personas. Y de esa convención constituyente, donde usualmente establecen, ¿verdad?, lo que serían los postulados de esa organización, en este caso una organización eclesiástica, una iglesia, ya entonces una organización eclesiástica, pues aparte, ¿verdad?, de los trabajos usuales de establecer quizás una constitución, una cosa, hacen la elección de los primeros oficiales, eligiendo a Juan León Lugo o Juan L. Lugo, quien fue, ¿verdad?, quien trajo Pentecostés a Puerto Rico, su primer presidente, Francisco Ortiz, hijo, secretario, y la hermana Isabel Lugo, tesorera, y esta hermana Isabel Lugo a su vez era la esposa de Juan Lugo.
Juan Lugo llegó soltero a Puerto Rico, pero en ese transcurso de tiempo, ¿verdad? Dios le puso a su lado ayuda idónea y maravilloso, ¿verdad? El Señor que pues ya es una mujer también comprometida con la obra del Señor que estaba ahí junto con su esposo. Así que estos hermanos, ¿verdad? En noviembre de 1921 se constituyen, pero todavía no habían hecho la incorporación, ¿verdad? Que es el papeleo oficial para que haya un reconocimiento a nivel del gobierno de Puerto Rico de ellos como una corporación, en este caso una corporación sin fines de lucro, dedicado a lo que es actividad eclesiástica de iglesia, predicar el evangelio. Así que ellos tenían que incorporar la obra, todavía no habían decidido un nombre y se ponen en oración y ayuno esos primeros pioneros de la iglesia, esos primeros pastores, ¿verdad? Líderes que estaban al frente de la iglesia en esa ocasión, ¿verdad? Junto con las congregaciones, para que Dios les diera guianza en cuál iba a ser el nombre, y el nombre que surge, ¿verdad? De la inspiración del Espíritu Santo de estos hermanos es Iglesia de Dios Pentecostal. Y entonces esa iglesia, bajo ese nombre, fue incorporado en la Secretaría de Estado de Puerto Rico el 3 de febrero de 1922. Así que pues se parte del papeleo y de los procesos, y así que nuestra iglesia está fundada, ¿verdad? Desde esa época de 1922 y legalizada en Puerto Rico. Ahí pues ponemos algunos nombres de los incorporadores y ahí vemos los nombres: Juan Lugo, que era el primer presidente, Elena Howie, Frank Finkenbinder. Algunos de estos nombres los vamos a volver a ver más adelante: Tomás Álvarez, Justino Rodríguez, Lorenzo Lucena, Aura Finkenbinder, la esposa de Frank Finkenbinder, Isabel Lugo, esposa de Juan Lugo, y Eleuterio Rodríguez. En esta fotito, pues, algunos de esos hermanos, hermanas, están allí en esa fotito, ¿verdad? No los podemos identificar a todos, pero están allí. O sea, son como lucían algunos de esos pioneros de Pentecostés al inicio de esa época de la obra en Puerto Rico. Cabe destacar que entre los incorporadores habían tres nombres de mujeres, de damas, así que desde el principio de la iglesia las mujeres estaban envueltas. Incluso la primera tesorera, ¿verdad? Fue mujer, o sea, la tesorera de la Junta Oficial. Así que, pues, desde el principio de la obra, pues, la mujer estaba envuelta, ¿verdad? En una época cuando todavía ni tenían derecho al voto a nivel de secular. Ya aquí, ¿verdad? La iglesia daba oportunidad a la participación de la mujer, en tanto, ¿verdad? Que estuvieron entre las incorporadoras. Bien, amén. Entonces, en esa época, pues, en esa primer asamblea constituyente, eligen a Juan Lugo como el primer presidente. Esa es la fotito de él, de Juan L. Lugo, quien fue también pionero de Pentecostés en Puerto Rico. Él, en esa primera vez que fue elegido, pues solamente cumplió un año, quizá meses. Él renuncia para regresar a Estados Unidos. Luego entonces él regresa más adelante y en otra asamblea, ¿verdad? De esas que se celebran anuales, pues fue electo nuevamente en el 1926 para entonces estar entre esos años 1926 al 31. Luego entonces queda fuera, ¿verdad? Un tiempito, no sé si regresa a Estados Unidos también otra vez, ¿verdad? Porque Lugo, aunque él estaba aquí en Puerto Rico, pero él tenía su mamá y tenía, ¿verdad? Siempre iba y venía de allá, de Estados Unidos. Y también pastoreaba allá en esos entremedios. Luego entonces regresa nuevamente en 1937 a ser presidente hasta 1940. Así que pues Manuel Lugo pues también pues, aportó mucho en esa materia de lo que es el presidir la iglesia. Entre sus aportaciones más importantes, pues obviamente es el fundador de la organización. Se le atribuye a él el establecer la escuela bíblica, lo que es establecer las escuelas bíblicas, y fundó MISPA. Así que son las aportaciones más sobresalientes y más preponderantes de Juan Lugo. Bien, en ese periodo también de esa década de 1921 a 1930, pues surge el segundo presidente en la figura de Frank Finkenbinder. Este hermano, ¿verdad? Que fue electo presidente en 1922-1925, era un hermano misionero que vino desde Estados Unidos, ¿verdad? Tiene apellido americano. Que, ¿verdad? Que Dios lo llama al campo misionero a venir a Puerto Rico a ayudar, ¿verdad? Esa incipiente obra en Puerto Rico.
Entre los logros, ¿verdad?, o formación destacable más bien de este segundo presidente, podemos hablar, ¿verdad?, de que llegó a ocupar, aparte de ser presidente, llegó a ocupar puestos de vicepresidente, secretario y tesorero, fue el director de la revista El Evangelista Pentecostal. Desde 1918 esta revista primero se llamó Nuevas de Salvación, pero bajo su dirección él le cambia el nombre a El Evangelista Pentecostal, que hasta el día de hoy sigue siendo, ¿verdad? Hoy día pues lo tenemos en formato de periódico, que hace como 20 años, más o menos 15 o 20 años que cambió de revista a formato de periódico, pero sigue siendo, ¿verdad?, el mismo concepto de revista, ¿verdad? Con artículos muy interesantes, ¿verdad?, de hermanos y pastores y que pues, son de mucha bendición para nosotros. Un dato interesante de este hermano Finkenbinder es que su hijo o uno de sus hijos, el hermano conocido como el hermano Pablo, ¿verdad?, los hermanos que quizás tienen más edad y están viendo esto, se podrán acordar de este hermano Pablo, que él murió hace unos añitos atrás, pero que por muchos años él tenía un programa que se llama Un Mensaje a la Conciencia. De hecho, ese programa sigue activo. Hoy día, pues, quien usualmente da los mensajes es un hermano que se llama Carlos Rey, que continuó, ¿verdad?, dando los mensajes. Pero sí, a veces se escucha por ahí la voz del hermano Pablo, ¿verdad? Obviamente grabado. Pero sí, pues, es un programa interesante, ¿verdad? Unos cortos que daba, de mensajitos cortos, pero muy buenos, muy tremendos. Así que, pues, este hermano es hijo de Frank Finkenbinder. Bien, pues continuamos en la historia. Pues, ahora entonces nos movemos, amados hermanos, a la década de los años 31 al 40, donde vamos a ver entre las principales cosas el crecimiento de la obra, la primera asociación, que en este caso fue la JEC, 1937, la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, y la fundación del MIPA también en 1937. Fueron los acontecimientos más sobresalientes, ¿verdad?, más impactantes de esos años. Ahí, pues, en términos del crecimiento de la obra, pues anotamos que, por ejemplo, en el 1934 la obra ya contaba con más de 30 iglesias. O sea que si en el 1921 habían de 13 a 15 iglesias organizadas, ya en el 1934, casi 14, 13 años después, ya tenían 30 iglesias organizadas alrededor de la isla. Y ahí entonces, ¿verdad?, vemos un ejemplo de otra capilla, ¿verdad?, a la usanza de esas épocas, de los años 30. En este caso, la capilla en el barrio Montellano de Ponce, fundada en 1937. Bien, en esta década del 31 al 40, pues es electo el tercer presidente, del nombre Tomás Álvarez, quien presidió la obra entre 1931 a 1937, por espacio de 6 años. Y en cuanto a información sobre este presidente, pues se dice que fue uno de los primeros convertidos en el área de Arecibo. Fue también, aparte de ser presidente, pero ocupó la posición de secretario regional en 1920. Formó parte de los grupos de incorporadores que yo leí ahorita y estableció la obra en Greenpoint, Nueva York. Puerto Rico, esta obra de Dios Pentecostal en Puerto Rico, ¿verdad?, desde que nació, ya tenía la llama misionera de salir, no solamente, ¿verdad?, a países de Latinoamérica, sino también a Estados Unidos, y entendiéndose, ¿verdad?, que había muchos puertorriqueños y hispanos en esa área de Nueva York principalmente. Y este hermano entonces parte para allá en 1928, después de haber colaborado aquí grandemente, y establece la obra ya en Greenpoint, Nueva York, y luego entonces regresa a Puerto Rico, ¿verdad?, para esa época del año 1931, y es electo presidente. Así que, pues, esa es información del tercer presidente. En esa misma década, pues, como le indiqué, se crea la primera asociación. La historia de la JEC es interesante porque ciertamente se adjudica la fecha de 1937 como su fundación, pero lo que vemos en la historia es que hubo unos primeros intentos desde el 1930 de organizar la juventud,
que quedó medio trunco en el 1933, ¿verdad? O sea, estuvo como entre 1930 y 1933, pero después se quedó como en el aire, pero entonces en el 1936 nuevamente se reúnen, se comienzan ¿verdad? La inquietud, ¿verdad? De los jóvenes que habían en la iglesia, a empezarse a organizar, ¿verdad? Y trabajar los que llevamos tiempo en la iglesia, desde jovencitos, desde niños, pues. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve el privilegio de ser líder de AGEC en algún momento de mi vida, en mi juventud, y de verdad la AGEC es una tremenda escuela y pues se hace mucho trabajo evangelístico, mucho trabajo, ¿verdad?, para fomentar los valores de Cristo en la juventud. En esa primera convención constituyente en Arecibo, hay una representación de 15 sociedades locales que agrupaban a 366 miembros. Y ahí se organiza la AGEC y el primer presidente electo es Julio Westermann. Así que pues eso es un datito, ¿verdad? Algo del saber en cuanto a cuándo fue que se creó la Asociación de Jóvenes Embajadores. También entonces anotamos el establecimiento del Instituto Pentecostal MISPA, hoy día conocida como la Universidad Pentecostal MISPA. Ha pasado por diferentes nombres, pero en sus inicios pues, se conocía como el Instituto Pentecostal MISPA, se estableció en 1937. Ya mencionamos ahorita que su fundador fue, el fundador fue el hermano, el propio Juan Lugo. Se dice que inicialmente su sede fue en el templo de la Parada 22 en Santurce. La primera matrícula fue de 16 estudiantes, eso fue en el 1937, esa primera matrícula. Ya 2 años luego, ¿verdad?, se gradúan 12 estudiantes, ¿verdad? Posiblemente de esos primeros 16 se graduaron 12 en esa primera graduación de 1939. Obviamente, pues el MISPA también pues, es una de estas instituciones que va pasando el tiempo, ¿verdad?, y buscaron otros lugares y unas cosas. La sede hoy día del MISPA es en San Juan, en el área de Caimito, en San Juan, si no me equivoco, lo que es la Universidad Pentecostal, pero ellos tienen alrededor de la isla centros, lo que le llaman, ¿verdad?, centros extramuros o centros satélites alrededor de la isla, donde principalmente dan el grado certificado, pero también hay algunos de ellos que dan también asociado y bachillerato. Tengo entendido que a nivel de MISPA allá en San Juan también dan grados de maestría, hasta grados de maestría. Amén. Bien, amados hermanos, ya finalizando esa década del 30, ¿verdad?, del 31 a 1940, pues es elegido el cuarto presidente de la obra, de la organización de la Iglesia de Dios Pentecostal. Responde al nombre de José Martínez y este hermano presidió entre 1940 a 1945. Entre información destacable de este cuarto presidente tenemos que este hermano, ¿verdad?, José Martínez, fue pastor en Arecibo por 20 años y la sinagoga en Nueva York. Dirigió la iglesia durante duros años de la Segunda Guerra Mundial. Fue director de MISPA y maestro y predicador de unción. Así que pues es interesante, ¿verdad? No lo puse aquí, pero este hermano no era de nuestro movimiento al principio. Él era un pastor, él comenzó como un pastor metodista y siendo pastor metodista o asistente de pastor metodista, él recibe la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pues, él decide salir de esa iglesia metodista y entrar a la iglesia pentecostal. Y entonces, pues, se destacó, ¿verdad?, como tremendo líder en la iglesia y tremendo pastor y predicador. Bien, vamos entonces moviéndonos ahora de la década de los 40, principalmente a los años 41 al 50. ¿Qué pasó? Vamos a ver que entre los asuntos, cosas que sucedieron importantes en ese periodo de tiempo, pues comienzan los primeros pasos en el ministerio de la niñez. Ya a varias décadas del inicio de la iglesia, pues se empieza a ver la necesidad, ¿verdad?, de trabajar más fuertemente en la niñez, ¿verdad? Aquí los que trabajan con los capitanes de niños, los que trabajan con niños en la iglesia, ¿verdad?, la escuela bíblica, pues se van a sentir identificados pues, en este ministerio de la niñez. Y hablamos entonces que también se reaviva el espíritu misionero.
Continúa el progreso de la obra. Ya en esta década la feligresía ya sobrepasaba los 7.000 miembros. Se dice que ya habían 100 obreros, 150 campos blancos. Se realizan reuniones especiales de obreros para capacitación, compañerismo y unidad fraternal. Ocurren los primeros retiros de pastores. En ese periodo, pues es electo el quinto presidente, que responde al nombre de Pedro Juan Alvarado, quien pastoreó, quien presidió la iglesia, la organización entre 1945 y 1969. Anotamos que hasta la fecha este fue el presidente que más tiempo ocupó esa posición, por 24 años consecutivos, desde el 45 hasta el 69. O sea que este hermano presidió durante 3 décadas. O sea, él fue presidente durante 3 décadas de la obra, pero fue un presidente, uno de los más prolíficos presidentes de la obra. Este hermano, Pedro Juan Alvarado, era oriundo del pueblo de Lajas. Se dice que fue un líder de gran capacidad para lidiar con problemas interpersonales. Fue un hombre forzado y poderosamente usado por el Señor, excelente tesorero y administrador de las finanzas de la obra, y fue presidente, como dijimos, de la iglesia por 24 años. Bien, hablamos entonces que en esa década del 41 al 50 surge la segunda asociación, en este caso la Asociación de Niños Joyas de Cristo. Como ya habíamos mencionado, pues surge la necesidad de trabajar más integralmente con la niñez. Ya habían muchas familias numerosas en la iglesia, y demás está decir, ¿verdad?, que en esa época de antes las familias pues tenían muchos hijos, entonces esos niños se hacían notar en los cultos. El primer congreso de niños, para irle dando forma a esto del trabajo con los niños, se da en agosto de 1948, y ahí se acuerda el nombre de oficial de Joyas de Cristo, y pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa organización sigue, esa asociación, trabajando a favor de nuestra niñez, fomentando los valores del reino y los valores de Cristo en la niñez. Bien, también esa década del 40 al 50, de los años 41 al 50, la sociedad misionera se organiza. Ya había esfuerzos misioneros, ya habían misioneros que habían sido enviados, pero no había como una estructura, algo bien que trabajara, ¿verdad?, con esto de las misiones de una manera más organizada. Así que se crea la sociedad misionera, y en el 1949 en la Asamblea de Ponce se crea el Departamento de Misiones Foráneas. Se elige o se nombra primer director a Francisco Báez, a ese nuevo Departamento de Misiones en 1949. Y el primer campo misionero atendido ya, ¿verdad?, bajo esta nueva oficina, bajo esta nueva dependencia, fue el campo misionero de Haití. Los misioneros enviados fueron Francisco Sánchez y su esposa en el 1949. Pero nuevamente destacamos esto porque fue a partir de la creación de la sociedad misionera, pero ya previo a esto ya habían esfuerzos misioneros, ya habían misioneros en diferentes países de Centro y Suramérica, y también Estados Unidos. Entonces vamos ahora a entrar a la década de los años 51 al 60 para ver qué fue los acontecimientos más importantes del desarrollo de la Iglesia de Dios Pentecostal durante esos años. Ahí vemos, ¿verdad?, que entre las cosas más importantes que se vieron fue el fortalecimiento de la iglesia en el ámbito administrativo, y creación de más asociaciones y departamentos. Eso es parte de que la iglesia iba creciendo en cantidad de personas y había que organizarse mejor para responder y trabajar más efectivamente con los hermanos, con la Grey, ¿verdad?, con todo lo que eso conlleva. En esa época del 51 al 60, aunque ya desde 1935 existía cierta organización de las damas a nivel local, pero no fue hasta 1952, en la asamblea anual, que se constituye la Asociación de Damas Mensajeras del Señor, conocido por el acronismo de ADAMES. Ya entonces, a partir de allí, en esa asamblea de la iglesia, se aprueba una resolución dando creación a esta asociación,
Y entonces la primera hermana, ¿verdad?, que se nombra como presidenta fue Flora Franceschi, pero no es hasta el año siguiente, 53, que se reúnen debidamente las damas en asamblea y eligen ¿verdad?, en asamblea a la primera presidenta electa en asamblea, que respondió al nombre de Sara Cartagena. También en ese mismo año, de hecho en esa misma asamblea, se surge otra resolución para la creación de la Asociación de Caballeros Heraldos de Cristo. Nosotros le conocemos como ASOCHE. Y ¿verdad?, se da en esa misma asamblea de 1952 que se crea, y también pues los caballeros se reúnen en asamblea y eligen como su primer presidente a Antonio Colón Reyes. Y pues ambas asociaciones, junto con AGEC y también los niños, ¿verdad?, han sido asociaciones que trabajan los diferentes ámbitos de la iglesia. Los jóvenes, pues la AGEC trabaja a los jóvenes, las joyas de Cristo los niños, la niñez, y las damas, ¿verdad?, Asociación de Damas, ADAME, el área de las damas, la fémina, y la Asociación de Caballeros Heraldos de Cristo, los caballeros, que estas asociaciones se dedican mayormente al trabajo evangelístico, ¿verdad?, ese apoyo evangelístico, y también el trabajo social. Hay mucho trabajo social que realizar, ¿verdad?, y ahí entonces crea la fuerza de trabajo a través de estas asociaciones para hacer un impacto social. Bien, otra dependencia que se crea en ese periodo, y nuevamente pues, fue una tremenda productividad del presidente Pedro Juan Alvarado, ¿verdad?, que bajo su presidencia se crean tantas dependencias para fortalecer el trabajo de la iglesia. Se crea el Departamento de Educación Cristiana y Familia, que también surge como una resolución en esa asamblea del 52 en Coamo. Inicialmente se le llamaba Departamento de Escuela Bíblica Dominical, pero más adelante va cambiando el nombre hasta el nombre que tenemos hoy día, que es Departamento de Educación Cristiana y Familia. La primera directora nombrada respondió al nombre de Matilde Ortiz de Román. Así que pues vamos entonces, ¿verdad? Ya vimos anteriormente los años 51 al 60, ahora vamos a ver qué pasó, ¿verdad?, qué cosas importantes pasaron entre el 61 al 70. Y este va a ser, le dejo saber, amados hermanos, que nuevamente, en todas esas décadas ocurrieron más cosas, ¿verdad? Simplemente estoy destacando lo más sobresaliente de esas décadas para que tengan una idea y, ¿verdad?, sean grandemente beneficiarios. Pero ahora mismo este curso de historia de la Iglesia de Dios Pentecostal es un curso que dura por lo menos 12 sesiones, por lo menos, ¿verdad?, el cursillo que damos acá en la iglesia, a nivel de la iglesia. A nivel de MISPA, pues también, ¿verdad?, dura bastante, un semestre completo. Yo estoy tratando de condensar todo un semestre en varias sesiones. Así que pues compartimos ese dato. El acontecimiento más importante de esa década del 60, ¿verdad?, de los años 61 al 70, fue la actividad del cincuentenario de Pentecostés. En otras palabras, el cumplimiento de los 50 años de Pentecostés en Puerto Rico, que siendo que Pentecostés inició en 1916, fue en el 1966 donde cumplió sus 50 años establecido en Puerto Rico. Vamos a ver entonces algunos visuales. Esta actividad, ¿verdad?, se llevó a cabo en el Irán Bithorn, y ahí, ¿verdad?, vemos un desfile. Eso estaba lleno a capacidad. O sea, el estadio Irán Bithorn tiene capacidad de sobre 13,000 personas, ¿verdad?, en las gradas. Así que pues, se ve, ¿verdad?, que eso estaba lleno. Fue una tremenda fiesta espiritual. Esto fue el 18 de julio de 1966. Como ya dijimos, en el estadio Irán Bithorn en San Juan. El coro compuesto, o sea, destacamos que en esta actividad gozó de un coro compuesto por 250 voces, o sea, que algo tremendo, algo, ¿verdad?, que tuvieron que prepararse tremendamente. El mensaje de la ocasión fue llevado a cabo por el reverendo Abelardo Ríos, quien en ese momento era o fungía como presidente de la obra en Nueva York. Así que pues, él fue el invitado para llevar a cabo la predicación de esa ocasión. Como dato, ¿verdad?, para entender 50 años después de Pentecostés en Puerto Rico, cómo estábamos, ¿verdad? Pues ya habían 220 iglesias organizadas, o sea, 50 años después, en 1966, ya
la Iglesia de Dios Pentecostal, solamente, porque ya en ese tiempo habían otras organizaciones pentecostales, pero la MI solamente, ¿verdad? O la Iglesia de Dios Pentecostal, en ese momento contaba con 220 iglesias organizadas y una feligresía adulta, solamente contando los adultos, que sobrepasaba los 20,000 miembros. También ya contaba con obras misioneras sólidas en 10 países a esa época. Eso era lo que a 1966, un datito del saber. Bien, ya terminando esa década de 1961 a 1970, se elige al sexto presidente que responde al nombre, el nombre de Jesús Pérez Torres. Él solamente tuvo 2 añitos como presidente, ¿verdad? Y pues una historia interesante allí sobre ese presidente, pero no tengo el tiempo ahora para tocarlo. Fue tremendo presidente, pero pues solamente tuvo por 2 años. Este hermano, Jesús Pérez Torres, es oriundo, o era, ¿no? Yo no desconozco si todavía vive, creo que sí, pues es oriundo de Isabela. Pastor, presbítero, elocuente predicador, profesor de MIPA desde 1946. Fue miembro de la Junta de Oficiales por 28 años, o sea que era un hombre bien preparado. También presidió la Junta Teológica de MIPA y presidente, ¿verdad?, de la iglesia por ese espacio de tiempo, del 69 al 71. Amén. Entonces, pues vamos a verla ya. Con esto ya vamos a finalizar ya esta exposición por hoy. Vamos a trabajar lo que es la década de los años 71 al 80. Básicamente, de los años 71 al 80, amados hermanos, ocurre, ¿verdad? Lo que anotamos aquí, que se amplían los horizontes del servicio. Se amplían los horizontes del servicio. ¿Qué significa eso, verdad? Que la iglesia en ese periodo se institucionalizó. Ya, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente que la iglesia, según iba creciendo, iba creando nuevas dependencias, nuevos departamentos, nuevas asociaciones para responder más efectivamente a todos los ámbitos de la iglesia, ¿verdad? Hay grupos sociales, grupos, ¿verdad? De diferentes grupos, sectores. Pues en esta década se amplían los horizontes del servicio porque la iglesia entonces entra a lo que se conoce como la institucionalidad. Crea dependencias para dar servicios a la gente, principalmente, ¿verdad?, los hermanos. Es importante, ¿verdad?, y interesante para los hermanos de Aceituna, principalmente, destacar este séptimo presidente, quien respondió al nombre del hermano Eleuterio Feliciano con el apodo Tellín, como cariñosamente se le conocía. Este hermano, este presidente, este pastor, presidió la obra del 1971 al 1981. Este hermano era oriundo de aquí, de esta iglesia, de la iglesia de Aceitunas de Moca. Él era oriundo de acá, ¿verdad?, de esta comunidad de Aceitunas. Y fue uno de los presidentes más prolíficos, uno de los presidentes más brillantes ¿verdad?, que tuvo la obra en Puerto Rico, ¿verdad? Y es orgullo, ¿verdad?, de aquí, de Aceitunas de Moca, de nuestra área acá. Así que, como le dije, es oriundo de Moca. Su conversión se dio en 1942, graduado de MIPA en el 47. Fue pastor, maestro, predicador, dirigió el MIPA, fue presidente regional, fue el séptimo presidente, pero fue el primer presidente general de la iglesia. Hoy no vamos a entrar a esa parte, ¿verdad?, de esta exposición, de esta historia, pero en la década de los 80 la iglesia se internacionaliza, se crea una estructura organizativa internacional. Y nuestro hermano Eleuterio Feliciano viene a ser el primer presidente de esa estructura internacional. Así que pues, eso lo valoraremos ya en el próximo estudio. Fue un líder de gran visión y uno de los presidentes más prolíficos de nuestra organización. Así que, ¿verdad?, nuevamente destacamos que el hermano Eleuterio Feliciano, mejor conocido como Tellín, aquí, ¿verdad?, en esta área de nosotros, él pues, es oriundo de aquí de Aceituna y pues, fue uno de los presidentes más exitosos, ¿verdad?, en su gestión de la iglesia, y pues, para orgullo, ¿verdad?, de esta iglesia y orgullo, ¿verdad?, de esta comunidad y de esta área de Moca. Amén. Dejamos saber, ¿verdad?, en cuanto a esa década del 70, esos años 71 al 80,
como parte de esas instituciones que se crean, estructura, dependencia, pues tenemos que se crearon los campamentos de Venezuela y Coquí. Esto permitiendo entonces especialmente el beneficio mayor fue la juventud que contaba con unos campamentos propios de la iglesia para el disfrute de sus campamentos de verano y otras actividades, los retiros que se hacen allí. Pero también, ¿verdad? La iglesia en general pues son propiedades para el disfrute de la iglesia en general. También se crea el Instituto de Capacitación Pastoral, ¿verdad? Entendiendo la necesidad de siempre darle capacitación e información fresca a nuestros pastores, ¿verdad? Dotarlos de herramientas para su gestión pastoral, pues se crea en 1971 el Instituto de Capacitación Pastoral. Se crea una cooperativa de ahorro y crédito de hermanos pentecostales, ¿verdad? Asociada a la Iglesia de Dios Pentecostal. Esa cooperativa existe y está allá, ¿verdad? En el área de Cupey, por lo menos una sucursal, una de las sucursales más importantes en el área de Cupey, en San Juan. Fue creada en 1975, ¿verdad? Y también se crea el plan de pensiones para los pastores en el 1976, algo súper importante para darle esa seguridad financiera a nuestros pastores en la edad de la vejez, cuando ya no pueden seguir trabajando, pues tener un ingreso seguro. Se crea ASPEN. ASPEN viene siendo la Agencia de Servicios Sociales Pentecostal. Se crea en 1976 y en el 1982 se crea entonces ASPEN Internacional. Esta agencia ASPEN pues, es importante porque ellos hacen muchas cosas que redundan en servicios sociales a la comunidad, alimentos, ellos llevan charlas y ayudan, ¿verdad? Con esto de rescate y dan charlas sobre manejo de emergencia y unas cosas. Así que ellos tienen muchas áreas que ellos impactan con sus servicios sociales. También se habla que en la década del 70 se crean los congresos en 1977 y 1978 y también se crea la Asociación de Hijos de Pastores. Así que, amados hermanos, esto, ¿verdad? A modo, ¿verdad? De resumen de lo que vimos ahí hasta ahora, de esta historia interesante, ¿verdad? Como abuelo de pájaro fuimos viendo desde 1916, década por década, cómo la iglesia fue creciendo, como dice la palabra, cada día Dios añadía a los que habían de ser salvos. La iglesia creció en membresía, creció en cantidad de iglesias establecidas y en diferentes pueblos de la isla, ¿verdad? Se logró llegar a toda la isla, pero no solamente eso, sino que también allende los mares, la iglesia logra trascender. Así que esto es una historia maravillosa y esto es un testimonio, amados hermanos, de cómo Pentecostés llegó a Puerto Rico y revolucionó a Puerto Rico y el evangelio, ¿verdad? Que se predicaba a través de la experiencia de Pentecostés. Y pues hasta el día de hoy hablamos de estas cosas como parte de la historia, pero es bueno para uno tener perspectiva de hoy para el mañana, es bueno darle esta mirada al pasado, las cosas buenas que se hicieron y darle gracias, ¿verdad? A Dios primeramente, a aquellos hermanos que sembraron para lo que hoy disfrutamos hoy día y hoy con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, ¿verdad? Pedirle al Señor que, como dice la palabra, la gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿verdad? Yo lo creo así y estamos orando al Señor y nos ponemos en la mano del Señor, ¿verdad? En lo que sea, para que el logro de eso. Así que, amados hermanos, como siempre, ¿verdad? Me gusta compartir las referencias bibliográficas que usamos para todo esto. Lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? A veces yo menciono cosas que quizás no cito directamente a la fuente, pero sí, entonces le doy el crédito debido allí de que esto que estamos hablando es extraído de principalmente estas fuentes bibliográficas que estamos aquí compartiendo. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, hasta aquí, ¿verdad? Va a ser este estudio. Gracias, ¿verdad? Por haber permanecido allí hasta ahora, ¿verdad? Los hermanos que están. Déjame ver si hay nuevos saluditos. Tenemos por aquí a la hermana Yadieli Pérez que nos deja su saludo. Muchas gracias, Yadieli, por vernos nuevamente, ¿verdad? Por aquí
nos saluda, ¿verdad? Y nos da un comentario interesante, Moisés y Valentín Pérez, ¿verdad? De sus grandes recuerdos en AG. Así que, ¿verdad? Tremendo. Todos los que pasamos por esa escuela, ¿verdad? Tenemos grandes impactos en nuestra vida sobre lo que fue AG, y una gran escuela para nosotros. Así que, pues, entre los hermanos que vemos por aquí, Efraín Pérez, Ramón Vadillo, Jorge Valentín, amén. Pues le doy gracias, ¿verdad? Por dejar saber, ¿verdad? Que están por ahí viéndonos y pues esperamos que haya sido de bendición este material compartido. Este ha sido, ¿verdad? El hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, que en esta hora, ¿verdad? Les desea muchas bendiciones en el Señor y nos veremos entonces hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Bye.